El Señor Jesús, considerado por sus apóstoles, discípulos, como Señor, Dios y Salvador, nos dejó enseñanzas y advertencias muy claras acerca de los tiempos finales, que incluirían, entre otros eventos, los siguientes: el final de los gentiles y la destrucción por parte de ellos de Jerusalén, el mismo regreso del Señor por segunda vez a la tierra, el establecimiento de su reino entronizado por 1000 años literales, etc. De hecho, lo extraño e ilógico entre los testigos de Jehová es que, conociendo la advertencia de Jesucristo de que de estos tiempos nadie sabía, ni el Hijo en su naturaleza humana, ni los ángeles del cielo, se atrevieron a profetizar un año particular acerca de una supuesta entronización de Jesucristo al final de los tiempos de los gentiles en el año de 1914. Suena bastante ilógico, basado en la Biblia, que esta organización así lo haya afirmado. Escuchemos las mismas palabras de advertencia de nuestro Señor Jesús. En Marcos 8:11, la sección comienza con el siguiente título: la demanda de una señal. Dice así el Señor: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Señal, en este versículo último, es en el griego indicación de algo sobrenatural. Más adelante, en Marcos 13, en cuanto a las señales antes del fin, el Señor nos advierte diciendo: mirad que nadie os engañe. Cuando se lee todo este capítulo, vemos que el Señor Jesús no da ninguna fecha específica, de mes o de año. Solo habla, y escúchenme bien, de una serie de señales que han de darse. Finalmente, en el versículo 36 dice: para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. ¿Ha dado el Señor una fecha particular? No, no lo ha hecho. Y en ningún lugar de la Biblia usted encontrará fechas específicas de eventos futuros, cualquiera que sea este evento. Cuando los testigos de Jehová niegan la deidad del Señor, tomando el versículo de Mateo 24:36 que dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, ustedes, testigos, están tomando el lugar de Jehová Dios al declarar fechas proféticas que solo Él conoce en su potestad. Ahora bien, si esta fecha efectivamente se hubiera cumplido, sería una verdadera profecía y Jehová Dios se hubiera llevado toda la gloria. Pero sabemos que ni el tiempo de los gentiles se cumplió en ese año, ni tampoco la destrucción de Jerusalén a manos de ellos. Como Jehová Dios no miente, porque lo que Él dice es sí y amén, ¿por qué entonces esta organización ha aceptado una falsa fecha sobre la cual basan su evangelio y otras doctrinas? La doctrina relacionada al año 1914 es una de las más importantes de la organización Watchtower. Desafortunadamente, esta doctrina no sostiene de ninguna manera el resto de doctrinas enseñadas por los testigos de Jehová. Por esta razón, no solo es decisivo destacar el error de esta doctrina a los testigos con la consecuencia posterior de sus errores en las demás, sino que también se les debe señalar a ustedes la verdad con bases bíblicas y con lógica.
Si usted como testigo de Jehová empieza a cuestionar tan importante doctrina como la del año 1914, esto podría conducirlo, y digo, podría conducirlo a que también cuestione otras doctrinas consideradas importantes y enseñadas por esta organización. Miremos algunas de las declaraciones importantes en la organización Watchtower en lo que respecta a la doctrina de 1914. La Atalaya del 5-1 de 1981 en la página 17 declara: dejemos que cualquier persona de corazón honesto pueda comparar la predicación del Evangelio del Reino llevada a cabo por los sistemas religiosos de la cristiandad durante todos los siglos con la realizada por los testigos de Jehová desde el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918. Continúa diciendo la Atalaya: no son iguales ni de la misma clase. Para los testigos de Jehová, el Evangelio o las buenas nuevas tratan sobre el reino celestial de Dios, que fue establecido por la entronización de su Hijo Jesucristo al final de los tiempos gentiles en 1914. Los testigos de Jehová usan el siguiente versículo para apoyar en parte esta doctrina y el Evangelio de ellos. Lucas 21:24: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Note usted que el año de 1914 se incluye en el Evangelio de los testigos de Jehová, y para ellos el tiempo de los gentiles se cumplió en ese año. Mientras que esta afirmación, la cual trata sobre el reino celestial de Dios que fue establecido por la entronización de su Hijo Jesucristo al final de los tiempos gentiles en 1914, es tan clara y definitiva, esta fecha no podemos dejarla pasar por alto. Si Jesús no fue entronizado en 1914, ni tampoco se estableció el reino celestial de Dios, ¿cuándo entonces ocurrieron esos eventos? Resulta que una fecha como esta es totalmente integral a la doctrina de los testigos, con relación, repito, al reino celestial y la entronización de Cristo. La Atalaya afirma: de todas las religiones de la tierra, los testigos de Jehová son los únicos hoy día que les están diciendo a las personas de la tierra estas buenas nuevas. Preguntamos nosotros: ¿y cuáles son estas buenas nuevas? Según ustedes, es el reino celestial de Dios que fue establecido por la entronización de su Hijo Jesucristo al final de los tiempos gentiles en 1914. Se enorgullecen de hecho ustedes por sus obras evangelísticas, al afirmar que ninguna otra religión ha llegado tan cerca a lo que ustedes enseñan y llevan a cabo. De hecho, Russell, su fundador, se jactaba de que él había hecho más que el mismo Jesucristo para mantener unida a su congregación. Sin embargo, y regresando nuevamente a nuestro tema, los testigos le agregan a su mensaje del Evangelio esta fecha como definitiva. ¿Por qué? En la Atalaya del 12-15 de 1967, página 753, párrafo 1, afirma la Atalaya: ¿qué cosa importante ha sido ahora agregada a las buenas nuevas del reino de Dios y que Jesús y sus apóstoles celosos predicaban hace 1900 años? Esto es el nacimiento del reino mesiánico de Dios en los cielos y el final de los gentiles en 1914. Esta afirmación muestra que el Evangelio de ustedes no solo es diferente al cristiano ortodoxo histórico, sino también es totalmente diferente a lo que Jesucristo y sus apóstoles enseñaron. La Atalaya está, en definitiva, y ustedes también, predicando un evangelio diferente de aquel que se encuentra en las Escrituras.
Considere lo que el apóstol Pablo tiene que decir acerca de lo que se denomina un evangelio diferente. Gálatas 1, 6, 9. El título de este pasaje en muchas Biblias cristianas es "No hay otro evangelio". Así dice este pasaje: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En 2 ocasiones el apóstol Pablo declara que si cualquier persona u organización terrenal en este mundo predica un evangelio diferente al que Jesucristo y sus discípulos y sus apóstoles predicaron e inclusive escribieron, dice claramente el apóstol y la escritura, sea anatema. Mientras que los testigos de Jehová no admiten que están predicando un evangelio diferente, de hecho, no es el mismo evangelio que la Biblia enseña. Sin embargo, al agregar un sistema cronológico complejo y bastante especulativo al evangelio revelado, supuestamente por alguien, no podría ser sino un evangelio totalmente diferente. Sabemos que los testigos consideran que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, negando que el Espíritu mismo habla, revela, guía, muestra. Y como no creen en la persona del Espíritu Santo, ¿quién le reveló a su fundador esta fecha que ha sido sostenida por la organización? Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Regresando a nuestro punto, la publicación La Atalaya del 4/1 de 1986 en la página 31 dice: la asociación, aprobada con los testigos de Jehová, requiere la aceptación de todo el ámbito de las enseñanzas verdaderas de la Biblia, que incluyen aquellas creencias escriturales que son exclusivas a los testigos de Jehová. ¿Qué incluyen estas creencias?, pregunta la Atalaya, y responde la Atalaya, que 1914 marcó el fin del tiempo de los gentiles y el establecimiento del reino de Dios en los cielos, así como también el tiempo de la presencia anunciada de Cristo. Algunas pueden no estar conscientes de que lo que los testigos de Jehová creen es que una persona debe adorar a Jehová en asociación con la Watchtower Bible y Tract Society de Pensilvania para poder ser salvo. Por lo tanto, si usted es un testigo de Jehová o cualquier otra persona que no pertenezca a esta organización, no se encuentra en asociación aprobada, como dice la Atalaya, entonces no es salvo. Por lo tanto, el aceptar o rechazar la doctrina del año de 1914 puede afectar la misma salvación del testigo. Testigos de Jehová, consideren lo siguiente: ¿ustedes creen que la iglesia primitiva tenía algo así en mente? Es decir, un requisito para ser salvo, y que ese requisito incluyera cronologías tan complejas, especulativas y finalmente erróneas. Creemos que no. La Atalaya 9:1 de 1985, página 25, párrafo 15 dice: así, el clero de la cristiandad se niega a tomar partido para el reino de Jehová por Jesucristo. Por no apoyarlo, ellos serán destruidos en la gran tribulación que se encuentra adelante,
Pero a diferencia de ellos, los testigos de Jehová han abandonado la Gran Babilonia, el imperio mundial de la religión falsa, y están predicando el mensaje del reino en 203 tierras. Esta obra, sin paralelos, continúa la atalaya, es una característica destacada de la señal, probando que en 1914 Jesús fue instalado como Rey Celestial para gobernar en medio de sus enemigos. De acuerdo a la atalaya, ¿qué es lo que está fallando en la predicación del clero de la cristiandad, que podría garantizar el ser destruidos en la gran tribulación? Según ellos, el no creer que el año de 1914 es la fecha que trata sobre el reino celestial de Dios que fue establecido por la entronización de su Hijo Jesucristo al final de los tiempos gentiles en 1914. Testigos de Jehová, el año de 1914 no tiene ningún fundamento en las Escrituras, ni tampoco tiene nada que ver con el Evangelio enseñado por Jesucristo. Entonces, establecer un sistema especulativo de fechas es ir en contra de la misma enseñanza bíblica. El fin de los gentiles no llegó a su tiempo, como afirman ustedes, en el año de 1914, y como en forma irresponsable y equivocada profetizó esta organización. Por lo tanto, derivar todo su sistema basado en esta fecha ha llevado a los testigos a seguir declarando otras falsas profecías basados en esta herejía. ¿Y por qué debe usted creer en un sistema que ha sido basado en falsas enseñanzas y profecías que nunca se han cumplido?